disculpa, en los textos de varones, Walter, de cómo nosotros, Dios ha puesto en la tierra para que seamos sus representantes de Él, ¿verdad? Y como dice el pastor, a veces las cosas pequeñas uno no las quiere aportar y a veces uno tiene que suavizar o el corazón, hablar con lo que es, ¿verdad? Desde el espíritu, pero edificando. Como cuando uno tiene en mente esa verdad, nosotros podemos ver que es un poco difícil cuando ya nos ponemos al ojo de las demás personas. Esa representación inclusive empieza desde casa, de verdad, desde la casa, ¿no? Entonces, como uno como servidor está encargado en esas verdades, uno tiene que entender, ¿verdad? Que a veces es difícil con el cónyuge o los cónyuges, ¿verdad? Y se pasa uno en la semana estudiando, santificándose, meditando en la escritura, y siempre abrir nuestro corazón, ¿verdad? Por eso es importante eso, abrir. Siempre al último pasa eso, ya cuando vas a salir hay un inconveniente, ¿verdad? Entonces el Señor viene y nos ministra. Dicen, ¿desde dónde lo vas a hacer? ¿Desde tu posición humana o desde la posición en la que yo te he puesto como hijo de Dios? Entonces tiene uno que tomar simbólicamente rodillas y pedirle perdón al Señor. Sí, Señor, nosotros a veces humanamente queremos hacer las cosas, pero no, es en tu espíritu y perdóname. Entonces, cuando uno es expuesto, ¿verdad? Cuando uno es expuesto, todos los que somos expuestos a estas verdades, Dios ministra. Dios ministra, y desde salir de la casa empieza a ministrar a uno. Ok, ¿vas desde tu carne, desde la posición como ser humano, o vas representándome como lo que eres? Entonces, ponernos al ojo, ¿verdad?, de las demás personas y esconder. Yo puedo decir, no hombre, yo me preparé y dije, traigo un tema, pero desde ahí, las cosas pequeñas que dice el pastor, esas son las que más ministran. Y no sé cada uno de nosotros cuán difícil haya sido ahorita estar aquí congregados, ¿verdad? O sea, bueno, los que estamos en casa, ¿verdad? Pero siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces, un inconveniente, se me atravesó un carro, dije una cosa, estaba en desacuerdo con cierta persona, no pude llegar. Entonces, desde ahí comienza la representación, ¿verdad? Y el buen entendimiento de lo que Dios quiere para con nosotros. Bueno, esa es una pequeña parte, ¿verdad? Un testimonio que uno puede dar en resumidas cuentas, ¿verdad? Cómo hay inconvenientes que como persona o como ser humano te hacen sentir que no estás apto, pero viene la palabra de Dios y te ministra y te dice, como el pastor nos ha venido enseñando, ¿verdad? Esa voz interna que dice, ánimo, ok, esta es una prueba nomás, vamos hacia adelante. Dice la Biblia que nosotros nos consideran terco y necio. Somos necio y terco. Aún tenemos la verdad al frente y aún no queremos ver. Pero cuando nos sometemos al Espíritu, las cosas son muy difíciles. Amén. Y ahorita que ustedes recuerdan, no sé, por contar un poquitito, porque es largo, ¿verdad? Como dice, todos tenemos nuestro propio camino, nuestra propia experiencia. La Biblia nos dice, y claro, dice, yo te formé. Amén. Desde el vientre de tu madre, y no solamente nos formó tu camino, nos hizo profeta. O sea, quiere decir que esa bendición la tenemos, pero tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso Cristo vino al mundo, vino por los suyos, ¿sí? Sin embargo, él no vino como un Dios que diga, oye, pues parece fácil porque fue un Dios y él podía aguantar todo eso, pero no, él vino un hombre y mitad Dios. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver y él ser el ejemplo que él impuso entre nosotros, aún sin pecado y sin mancha alguno, como él todavía al último dijo, Padre, ¿sí? Pasa de mí esta cosa, porque ya él como humano ya no podía. Entonces hubo un momento de silencio, del momento de cuando él, bueno,
Ya me gusta escuchar mucho historia, yo escucho muchos comentarios, cosas así. Yo digo de lo que realmente grandes personas que estudian ese símbolo de la Biblia, lo que pasó en ese tiempo cuando Jesús murió, ya hasta que lo resucitó, fue un tiempo de que Él se entregó, que fue, bueno, cosas así. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando yo me acuerdo que la primera vez que yo eché rodilla a Dios, yo le dije, yo no sé lo que yo tengo, Dios, pero yo siento una quemazón en mi cuerpo, yo no sé, digo, pero yo lo que quiero es seguirte, le digo. Y entonces ahí fue donde empezó mi lucha. Cuando empecé que iba a ser mejor, fue peor. Me recordé ahorita que usted dijo, salí a la calle, se me atraviesa uno, se para uno, me saca el dedo, se me para. Yo digo, Dios, ¿qué es esto? Le digo yo. Entonces cuando yo todavía no entendía ahí, era un bebé todavía. Sin embargo, yo seguí en la perseverancia, como bueno, yo fui militar, ahí tengo mi foto, también tengo mi hermano también. Disciplina estricta. Que mi hermano, el que falleció también, él fuimos 2 militares que fuimos nomás. Entonces ya él se fue y yo ya. O sea, tenía 3 hermanos, los 2 se fueron ya. Wow. Uno se fue sirviendo a su patria y el otro se fue a poco, ¿sí? Entonces yo siempre tuve ese porte de ser perfil y justo, ¿no? Siempre me gustó la disciplina, el orden, el ser disciplinado en todo, sí, mi vida, o sea, y lo llevo a cabo. A veces mi esposa me dice que tú me gritas, tú no me hablas, ¿no? Le digo, pues que yo hablo así, le digo, pero puedes hablar de paso. Entonces yo ya, y bueno, cuando estaba molesto así lo mira así, pero cuando ya no estaba molesto ya no me dice nada, ya yo me calmo, pues. Y digo, no es fácil, viene la lucha, vienen los desafíos. Me acuerdo que una vez un amigo me dice, ¿por qué estás así? Me dice, vámonos, me dice, te voy a llevar a los lugares allá para divertirnos. Y yo no le decía caso. De repente un día me anima, agarro el carro y me voy, y la mitad del camino me paro. Hombre. Entonces cuando yo me paro en mitad del camino me pongo a llorar como chiquito. Yo lo bendiciones. Hola, ¿cómo están, hermano? Sí, ahí adelante, mire, está esperando su puesto. Ya. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir con lo que tenemos que hacer. Yo nomás quería ocupar ese lugar, pero hay mucho que podamos platicar. Hay tiempo, sí, y ya, como le digo, a mí sí me gustaría integrarme a su grupo. Cuando estén a otro lado, invítame nomás, yo con mucho gusto, yo me uno a su grupo para poder seguir aprendiendo más de ustedes y también aprendan algo de eso. Sí, amén, de eso se trata. Así que siéntese, hermano. Damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestros corazones, Señor. Gracias por esa obra interna, Señor, de tu Espíritu. Gracias, Señor, por el amor que tú has tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora tú vives en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por esta obra gloriosa que tú has comenzado, Señor, en nuestros corazones. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, quisiera compartir algo que el Señor puso en el corazón del hermano Horacio, ¿verdad? Pues estaba hablando hombres diseñados para representar a Dios aquí en la tierra. Creo que eso es una realidad y es una verdad que tú la puedes ver en las Escrituras, ¿no? Desde cuando dice la palabra del Señor que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios le da su propósito de vida para señorear, para sojuzgar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros entendamos que ese propósito de Dios, aunque en cierto sentido, ¿verdad? Fue, aunque en cierto sentido Adán no lo lleva a cabo, pero Dios continúa con ese propósito, porque realmente no obedeció, ¿verdad? al Señor. Entonces, el hombre fue creado para representar a Dios. Hay un texto en Isaías capítulo 43 verso 7 que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces el hombre realmente fue creado, fue formado por Dios
para su gloria, para que a través de el hombre Dios expresase, ¿verdad?, su gloria y cumpliera el propósito por el cual Dios lo estaba creando, que era realmente un representante aquí en la tierra. Dios quería que esa imagen que Dios había puesto en el hombre se multiplicara a través, como el hombre se fuera reproduciendo, la imagen de Dios fuese siendo multiplicada o fuese siendo cada día crecida en la vida de los hombres, ¿no? Ya sabemos nosotros que la palabra del Señor dice que el hombre cayó, el hombre pecó contra Dios y definitivamente que distorsionó el diseño, pero no destruyó el diseño. Así es, ¿verdad? O sea, hubo una distorsión de ese diseño. La Biblia dice que el hombre era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese hombre realmente, en él había propósito, en él había integridad, dignidad, en él estaba realmente la vida, el soplo divino de Dios, ¿verdad?, dentro de este hombre. Pero debido pues al pecado, todo eso que había dentro del hombre realmente es corrompido, ¿verdad? Cuando Dios se aparta, el alma del hombre se corrompe. Entonces esa caída es la que distorsiona. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, debido a ese pecado, quedaron destituidos de esa gloria, de esa naturaleza divina, de esa obra de su espíritu en el corazón del hombre, el cual lo capacitaba o lo habilitaba para que realmente pudiera cumplir con el propósito de Dios, ¿verdad? Y eso definitivamente que dañó ese propósito del Señor. Pero una de las cosas importantes es que aunque es verdad que el propósito de Dios se distorsiona debido a la corrupción, ¿verdad?, que el hombre comienza a desarrollar en su alma, porque eso es lo que sucede cuando realmente el hombre decide hacer su propia voluntad separado de la voluntad de Dios. Pues el alma se corrompe. El alma que había sido criada como una vasija para retener a Dios o retener la vida de Dios y expresar a Dios, eso se corrompió, ¿no? Pero gracias a Dios, porque por medio de Jesucristo esa imagen es restaurada. Realmente Él es el hombre perfecto, ¿verdad? Él es el hombre que realmente es la expresión misma de Dios. La Biblia dice que Dios se encarnó, ¿verdad? Y Él es la expresión, cuando Él viene a la tierra, Él viene a ser una expresión del verdadero hombre perfecto, ¿no? Y es lo que dice esta palabra aquí. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria, oiga, y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Cristo es la imagen misma, ¿verdad?, de Dios. Adán había sido creado a la imagen de Dios, pero ya sabemos que esa imagen también se distorsiona por causa del pecado, ¿verdad? Bueno, Cristo viene a restaurar esa imagen, porque Él es la imagen del Dios invisible, dice la carta a los Colosenses. Entonces, si realmente quisiéramos ser hombres diseñados para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, o para representar a Dios en la tierra, definitivamente que el hombre necesita, ¿verdad?, volver a Dios. Y la manera de cómo esa imagen vuelve a ser o vuelve a estar en nosotros es por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que suceder en el hombre? Bueno, el hombre tiene que primero arrepentirse, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en su corazón a través del Evangelio, comienza a ser predicado y el Espíritu de Dios comienza a tratar con uno, lo que el Señor siempre va a producir en nuestro corazón, lo primero es arrepentimiento, saber, ¿verdad?, que pecamos contra Dios, saber que nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Entonces todos los hombres realmente vivimos en contra de la voluntad de Dios. Del momento que el hombre pecó, el hombre vive siempre haciendo su propia voluntad. Y aunque
gracias a Dios por el Evangelio y gracias a Dios por Jesucristo, y venimos a ser otra vez, se puede decir, recuperados por medio del Evangelio, y la vida de Dios comienza a obrar en nuestros corazones, eso no quiere decir que nosotros realmente ya estamos conformados completamente a la imagen de Dios. No, esa imagen de Dios tiene que irse cada día, ¿verdad?, formando en nosotros, ¿entienden? Cada día tenemos que ir creciendo en esa imagen. Mira lo que dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Yo creo que aquí es donde entra la importancia, ¿verdad?, de la vida del Espíritu de Dios. Por eso era tan importante que Jesús no solamente muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Era importante eso, claro que sí, pero era demasiado importante también que resucitara. ¿Por qué razón? Porque si no resucitaba, no podíamos tener esa vida que nos habilita para poder cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. O sea, el hombre no puede cumplir el propósito de Dios sin la vida de Dios. Se necesita la vida de Dios para poder cumplir el propósito del Señor. Y bueno, esa es la bendición que nosotros tenemos, que gracias a Dios, Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Espíritu Santo. Yo vendré y estaré en vosotros, dijo el Señor, ¿verdad?, por medio de su Espíritu. Y gracias a Dios por eso, por su resurrección, porque gracias a su resurrección es que tenemos la vida y la capacidad por esa vida para poder cumplir con el propósito de Dios, poderlo representar, poder representar a Dios aquí en la tierra, ¿entiende? Entonces, gracias a Dios por eso. Mira lo que dice Pablo, capítulo 15, versículo 45. Vamos a leer hasta 48. Dice, así también está escrito. Corintios 15, verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, que Adán, alma viviente. A ver. Y luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sigamos leyendo. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Mire eso. Eso es demasiado importante. Entonces, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, no dice que ya la tenemos, dice traeremos también la imagen del celestial. Entonces, Pablo lo que hace es una comparación, ¿verdad? Y lo que está comparando allí es entre Adán, que era un alma viviente, y Cristo, que es un espíritu vivificante. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, cuando él dice que Adán es un alma viviente, Adán realmente vive por la vida de Dios. Él recibe, ¿verdad?, el soplo divino, y esa alma vino a ser creada. Por eso dice que cuando Dios sopló en el hombre, vino a ser un alma viviente. Eso quiere decir que Adán no puede dar vida espiritual, porque él recibió la vida. Mas en cambio dice que Cristo es espíritu vivificante, es espíritu que da vida. Entonces, Adán, dice la escritura, que es de la tierra. Cristo es del cielo, ¿cierto? Entonces, eso es demasiado importante. Adán no puede dar vida espiritual, Cristo sí puede dar vida espiritual. Entonces, esa imagen que tenía la vida de Dios, bueno, hoy es recuperada a través de ese espíritu vivificante en nosotros. Entonces, hay una vida que es la vida de Cristo mismo, es la imagen misma del Señor en nosotros, ahora restaurada o que ha comenzado realmente a ser formada, ¿verdad?, en nuestros corazones. Y de esa manera es que podemos
realmente ser representantes del Señor. Ahora, es verdad que tiene que haber un proceso, ¿verdad? ¿Un proceso de qué? Bueno, un proceso de crecimiento. Bienvenido, hermano Horacio. Bienvenido, hermano. Entonces, tiene que haber un proceso en esta imagen. Por eso usted va a encontrar advertencias, ¿verdad?, del Señor o exhortaciones del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice: vestíos del nuevo hombre, oiga, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros ya tenemos esa imagen, ¿verdad? O esa vida del Señor que desarrolla el carácter o la imagen de Cristo. Pero es muy importante que nosotros entendamos este texto, ¿verdad? Este texto, lo que está diciendo Pablo, pone como una ilustración, ¿verdad?, de vestirnos del nuevo hombre. Pero en el otro texto anterior dice que nos debemos de desvestir, ¿verdad?, de esa manera pecaminosa en la cual nuestra alma se corrompió. Ahora, ese cambio, esa transformación no se podría llevar a cabo si la vida de este Espíritu poderoso no estuviera en nosotros. Sí. Pero por cuanto está en nosotros, este Espíritu de Dios nos puede ayudar a podernos despojar de ese hombre que está viciado, ¿entiende? O sea, hay una naturaleza de Dios que es superior a la naturaleza del pecado. Esta naturaleza divina puede desarrollar el carácter, ¿verdad?, de Cristo en nosotros. Entonces yo creo que eso es muy importante. Lo primero es que tengamos esa esperanza, ¿verdad?, que hay una vida de Dios en nosotros, hay un poder del Espíritu de Dios en nosotros, y hay también, ¿verdad?, el deseo de Dios en que nosotros crezcamos y que esa imagen de Cristo realmente se forme, que vengamos a ser conformados a la imagen y semejanza de Dios. Para poder representar a Dios aquí en la tierra se necesita eso, ¿entiende? Entonces es muy, muy importante eso. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda ahora para que eso pueda ser una realidad. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a... La Biblia dice, Jesús dijo, ¿verdad?, dijo que Él enviaría su Espíritu para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, sin el Espíritu de Dios, si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, no hubiese podido enviar su Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y lo primero que empieza a hacer el Espíritu Santo antes de ser convertidos, bueno, es que comienza a producir arrepentimiento en nuestros corazones, ¿verdad? Comienza a mostrar nuestra condición pecaminosa, comienza a producir el arrepentimiento, ¿verdad?, y la conversión. Y ahí es donde hay una participación de nosotros, pero inicia con Dios. ¿Para qué? Para que volvamos nuestro corazón. Y así, sin eso no puede haber transformación. Por eso Pablo dice aquí en la carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, sin el Espíritu del Señor no pudiésemos ser transformados. Pero por cuanto, si hemos creído, hemos vuelto nuestro corazón, es porque sin duda, ¿verdad?, algo sucedió en nuestra alma, la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Ve? Y ahora el Espíritu de Dios nos da el poder para poder, ¿qué cosa?, ser transformados, para así poder realmente ser representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Me explico? O sea, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Usted no puede ser representante de Dios por sus buenas obras que usted haga. Usted es habilitado a ser representante de Dios por la vida de Dios en usted. ¿Ve? Que definitivamente produce obras, pero esas obras vienen a ser obras que tienen que ver con la vida de Él. ¿Ve? Con la vida de Él. Por eso es que comenzamos realmente a representar a Dios con esa vida de Él en nosotros. Y eso creo que es muy importante. Así es como podemos ser, pues, buenos esposos, ¿verdad? Así es como podemos ser personas o hombres con dominio propio, ¿verdad? No hombres gobernados por la carne o gobernados por deseos pecaminosos, sino todo lo contrario.
¿verdad? Teniendo ese dominio del Espíritu Santo del Señor que se nos fue dado, ¿no? Por esa vida del Señor es que podemos nosotros también ser personas que hablen la verdad, ser personas hombres que sean compasivos, así como el Señor es. Esta nueva naturaleza, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas buenas obras, ¿cuáles pueden ser? Pues esas obras que producen de la vida de Dios, ¿verdad? Su amor, su compasión, su misericordia. Entonces, hombres que representen a Dios van a ser así. Van a ser hombres que anden en el amor de Dios. Van a ser hombres, ¿verdad?, que anden como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Bueno, Él anduvo, ¿qué cosa? En compasión, en misericordia, en perdón. Así, solamente así, realmente podemos ser hombres que estemos representando a Dios. ¿Me entienden? Eso es muy importante, que nosotros lo podamos ver. Vean conmigo este texto. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice el Señor en este texto, Mateo 5, verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean, muy interesante el texto. Dice, así alumbre vuestra luz. El apóstol Santiago dice que Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Dios es el Padre de las luces. Usted es una luz. Si Cristo habita en usted, usted es una luz. Y usted fue recuperado para hacer esa luz en su hogar, esa luz en su trabajo, esa luz con tu familia, esa luz con tus hermanos, esa luz con la iglesia, esa luz en el mundo. ¿Entiendes? Para eso nosotros fuimos realmente recuperados ahora, para poder cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Entonces, solamente así, en el hogar vamos a ser un ejemplo. ¿Entiendes? Vamos a ser ejemplos para nuestros hijos, vamos a ser ejemplos en la disciplina, que ya no es por la carne, sino es por la vida de Dios. Es una disciplina que no ofendes al otro, ¿verdad?, sino que inspiras al otro. Es una disciplina que nace de la vida ordenada de Dios, porque Dios no es un ser desordenado, todo lo contrario, Él ordena el desorden. Entonces, cuando realmente hay la vida de Dios, todo ese desorden que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja, bueno, todo eso Dios lo ordena, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, esa es la naturaleza de Dios en nuestros corazones. Por eso es que venimos a hacer este ejemplo. En el trabajo, bueno, venimos a ser personas íntegras, ¿entiendes? Personas con responsabilidad, con un buen testimonio. No personas que llegan tarde al trabajo. No, personas que están ahí a tiempo, que se puede ver la luz del Señor, la responsabilidad que tú tienes. Pero eso es en todo, no solamente en el trabajo, también en la iglesia, las reuniones que nosotros tenemos. Usted y yo somos representantes del Señor, no podemos vivir en el desorden, tenemos que ser personas ordenadas también, hasta en eso, ¿entiendes? Porque eso muestra realmente la luz, la vida de Dios en tu propio corazón. ¿Cómo podemos influenciar a otros si nosotros realmente no corregimos eso? ¿Me explico? Entonces somos nosotros luz en nuestro servicio, ¿verdad?, hacia las demás, hacia las personas. Entonces eso es demasiado importante. En la sociedad, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos aún pagando nuestros propios impuestos? ¿O nos transeamos al gobierno? Si realmente la luz del Señor está obrando en nuestro corazón, tenemos, por eso el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, hoy vivimos una persecución con los inmigrantes, y yo sé, ¿verdad?, que en parte es injusto, pero en parte también es justo a veces, porque a veces el inmigrante abusa, hermano, abusa del país. ¿Ve?
quieren sacar estampillas, no quieren pagar taxas. O sea, venimos a hacer una carga para el país. Y no estoy hablando de los mundanos, estoy hablando de los cristianos. Entonces, ¿qué clase de luz somos? ¿Entiende? Si hay algo que Dios hace en el corazón de un santo, de un hijo de Dios, es que comienza a alumbrar, ¿no? en nuestros corazones y que se manifiesta en lo externo. Entonces, si realmente en nuestro corazón, ¿verdad?, hay el deseo de agradar a Dios como representantes de Él aquí en la tierra, necesitamos trabajar en eso. ¿Me entiende? Cada uno de nosotros realmente sabe en las áreas, ¿verdad?, que nos hace falta. Una de las preguntas que nos deberíamos de hacer: ¿realmente estoy reflejando a Dios en mi vida personal? Contéstesela, no me tiene que contestar. ¿Realmente estoy siendo un representante del Señor en mi vida personal, en mi familia, con mis hermanos, como creyente? ¿Realmente estoy siendo un representante del Señor? ¿Qué se necesita? Si tu respuesta es sí, pero en parte, bueno, ¿qué necesitas entonces para ser un representante de verdad del Señor? ¿Qué necesitas? Bueno, primero reconocer, ¿verdad?, que hay áreas que nos hacen falta. Pedirle al Señor y pedirle que el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos ayuda en todas esas debilidades que nosotros tenemos como hombres. Pero porque cada uno son debilidades diferentes. Usted puede tener una debilidad, yo tengo otra. Cada uno tiene diferentes debilidades. Lo que para usted es fácil hacer, quizá para mí me complica. Lo que yo tengo una debilidad en una área, quizá usted no la tiene, y así. Cada uno conoce las debilidades que tenemos, pero el Espíritu de Dios nos fue dado para eso, para fortalecernos, ¿verdad?, en nuestras debilidades. Entonces, yo sí quisiera como animarlos, ¿verdad?, que podamos identificar realmente dónde el Señor me muestra. Porque yo les digo algo: esto que estoy hablando ahorita es posible que ustedes estén escuchando mi voz, pero ustedes saben en su corazón que el Espíritu Santo les dice en qué área realmente necesitan corregir, ¿verdad? Escuchen esa voz interna, porque la intención del por qué se nos fue dado el Espíritu de Dios fue para conformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo. Termino con este texto. Este texto, cada vez que lo veo, me motiva a saber que hay esperanza, de que pueda ser un representante del Señor. ¿Me entienden? Hay esperanza porque se nos fue dado el poder de este Espíritu glorioso que tenemos. Miren lo que dice acá, capítulo 3, versículo 26, libro de los Hechos. Dice el apóstol Pedro, es Pedro que está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, y de la venida espiritual del Señor también. Dice: a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, Dios habiendo resucitado a su Hijo, lo envió. Oiga, por eso es que Él dijo: yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Dice, lo envió para que os bendijese. Y miren, hermanos, ¿cuál es la bendición? La bendición de nosotros. Dice que envió su Espíritu para que nos bendijese, a fin de que cada uno se convierta, ¿de qué? De su maldad. O sea, tenemos la vida del Espíritu de Dios para eso, ¿sí?, para podernos convertir de esas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, que son maldad para Dios. Entonces, hay esperanza porque tenemos un poder del Señor, que no es nuestro, es del Señor. Que si tenemos un corazón humilde, ¿verdad?, un corazón receptivo, un corazón tierno, un corazón manso, es el corazón donde Dios obra. Por eso Jesús dijo: venid a mí, los que estéis cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y como resultado hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para eso? Para un hombre que viva como representante de Dios aquí en la tierra es un hombre que vive en la paz del Señor.
¿entiendes? Pero para eso necesita un corazón humilde, un corazón tierno. A ese corazón Dios no desprecia, ese corazón es el que Dios visita, ¿verdad? Y ayuda y fortalece. Acuérdense que hay un texto también en el libro de Crónicas, dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a aquellos de corazón recto. Entonces, y esa palabra dice corazón perfecto, también dice otra versión, pero esa palabra perfecto no es sin pecado, es un corazón que no se esconde, es un hombre que no se esconde, que reconoce, ¿verdad? Su condición y reconoce a Dios que lo puede ayudar. Pues por eso es que hay esperanza en el nombre del Señor. Así que les animaría. Bueno, comentemos. Fíjate que es interesante, ¿verdad? Porque es importante, ¿ya? Y de vida. Estas verdades podemos ver, ¿ya? Cada uno puede exponer ¿qué se necesita? Primer principio, la vida, que Dios te dé vida. Segundo principio, el Espíritu Santo, que seamos guiados. Y el tercero es ser obedientes, ¿ya? Como hijos de Dios. Entonces esto es demasiado importante. Ahorita que el hermano Rafael y el muchacho tocaban la alabanza, el Espíritu ministró en mi corazón cuando decía: cuán bello es el Señor, ¿cómo va el canto? Cuán hermoso. Y el Señor me llevó al Salmo 8, versículo 3, que dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. Digo que es el hombre. Entonces, cuán importante cuando nos ministra desde esa forma. O sea, yo me preguntaba, ¿cómo es que yo estoy alabando y glorificando a Dios diciendo que cuán bello es el Señor? Y por medio de lo que Él creó, yo puedo transcribir esa verdad. Pero solamente eso se puede, eso es el Espíritu que nos está guiando, ¿verdad? Y si yo le preguntara, hermano, ¿cómo podría usted describir esta verdad que está escrito, ¿verdad? Cuando dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. O sea, es una declaración del salmista, ¿ya? Cuán bello es el Señor. O sea, wow. Y no tenemos excusa para decir que Dios no es el Dios creador de todas las cosas, el Dios de los cielos, de las estrellas. Entonces, nosotros, como dice el Salmo, digo que es el hombre. O sea, hizo toda hizo toda la creación, incluyéndonos a nosotros. Y en esa creación hermosa que se ve el sol cuando está saliendo, cuando se está metiendo, la luna y las estrellas, cuando está un cielo estrellado. Y dentro de esa creación, como a través de Cristo somos otra vez puestos, ¿verdad? En la representación, como lo que está exponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como dice el pastor, esa es cuestión de participar, de ministrarnos. Como el pastor dice, eso es lo que se requiere ahorita. ¿Qué es lo que le ministró ahorita, ¿verdad? Lo que recibimos a través de la Escritura y siendo guiados por el Espíritu Santo, usando como vehículo, como instrumento al pastor. ¿Qué es lo que nos ministró esta verdad? Es hermoso, ¿no? Yo pienso bueno, primeramente yo digo que me da gusto de que todos ustedes estén aquí, ¿verdad? Porque de verdad que hay muchas cosas que uno puede comentar, ¿no? Lo que experiencia que haya pasado, pero el punto, como dice el pastor, es qué es lo que realmente necesito, qué es lo que realmente me someto a Dios para poder ser mejor persona, mejor esposo, mejor... O sea, parecemos a veces que, como digo, una palabra que sí me gustó mucho, que digo, es reconocer primeramente y ser la voluntad de Dios, ¿sí? La humildad. Eso es lo que Dios siempre fue humilde. Y muchas veces nosotros, a veces no lo somos. Yo a veces he cometido defectos en mi trabajo, tengo un ayudante que va conmigo, a veces le grito porque no vea eso, y entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, nosotros, como sabe que tenemos el Espíritu que nos hace ver las cosas que no están bien, ¿no? Entonces yo creo que para mí es muy importante aprender. Digo, no importa que sea un muchachito, porque siempre hay una palabra que nos enseña a veces. A veces él me puede dar un ejemplo que dice: mira, probablemente estoy gritando como loco, de repente él está calladito, dice, oye, solo mirarlo y decir, mire, qué diferencia, ¿verdad? Porque
Dios ha puesto en todos nosotros, creo que algo que realmente nosotros somos seguidores de Cristo, y yo creo que es bonito que nosotros podamos aprender, ¿no? Y yo creo que la enseñanza es que yo no voy a perder la esperanza de poder seguir luchando, porque el que no tiene lucha espiritual no tiene crecimiento espiritual. Y yo creo que ese es, porque yo a veces no le he cuestionado a Dios, porque cuando yo lo cuestiono, yo caigo de rodillas, digo, yo no tengo derecho a cuestionarte. A veces digo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Cuando realmente digo, dice, no, es que yo te quiero levantar, yo te quiero sacar de donde estás, yo quiero que sea más. Entonces a veces miro, el domingo, el día que fui con mi hermano, estábamos ahí, y él sabe la historia que pasamos, nuestra familia, ¿verdad? Entonces yo me pongo se me sale al lado y digo, Dios, tú sabes lo que haces, Dios. Tú eres un Dios que, así como pensaste del momento que pecó Adán y Eva, ya pensaste en nuestra salvación, que tenía ya Cristo en el camino que iba a venir para salvarnos, porque sabía que el mundo estaba perdido, ¿sí? Entonces yo digo como Dios es grande, ¿no? Porque dice el profeta que nosotros nos hicieron a la imagen de Dios, digo, y que nosotros somos, nos formó el camino y toda la cosa, pero ¿y por qué no estamos en ese camino? Yo me preguntaba muchas veces. Digo, es porque no estaba sujeto a la voluntad de Dios. Entonces la desobediencia me hizo ser por camino donde realmente no era de Dios. Entonces ahí vienen consecuencias, como dice Dios, yo te perdono, pero no perdono, tu consecuencia de pecado vas a tener. Eso no se va a quitar. Entonces, entonces a mí me gusta mucho estas reuniones porque yo aprendo y como le digo, me gusta escuchar ya, y eso me hace sentir que tengo esa voluntad de poder querer aprender más, hambre de Dios, como le digo Satanás a Cristo, ¿verdad? Digo, cuando se fue tentado, ¿no? Yo digo, no solo el alimento de él no era el alimento que quería pan, no, el alimento espiritual, ese es algo que nuestro cuerpo no lo necesita, ¿sí? Ya, cuidado un día, como le digo, me gustaría escuchar un día, hablar la historia de mi hermano y yo, porque pues, hay muchas cosas que el enemigo trata de cambiar ese rumbo, pero aquí estamos juntos y yo digo, mire, qué lindo que estamos en un mismo Dios, un mismo vocal y un mismo pensamiento. Aleluya. En querernos saber más de Cristo. Sí. Así es. Sí, algo que usted dijo es muy cierto, ¿verdad? Que a veces las dificultades, los conflictos, a veces uno se pregunta ¿por qué, verdad? O cosas así, pero realmente siempre tienen un propósito. La Biblia dice que todas las cosas, todas, buenas y malas, los que amamos a Dios nos ayudan para bien conforme a su propósito. Dice, todas las cosas, los que amamos a Dios conforme a su propósito nos ayudan para bien, ¿verdad? Entonces uno debe de saber, y luego sigue diciendo que es para conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, independientemente de todas las cosas que nos sucedan, siempre detrás de eso hay un propósito, y uno debe de ver eso, ¿verdad? Si son pruebas, bueno, la palabra del Señor dice que eso hace que nuestra fe venga a ser perfeccionada, venga a ser purificada, así como la plata, dice, ¿verdad? Y el fin del Señor a través de esa prueba es purificarnos, es limpiarnos, es sacar la escoria que hay en nuestro propio corazón. Aún mismo el pecado de David, ¿se acuerdan cuando pecó, se rebeló contra Dios y pecó? La pregunta sería como, ¿cuánto tiempo tarda la restauración de un hombre que pecó? Yo sé que a veces nosotros lo ponemos en disciplina, 40, 50 meses, pero la verdad, ¿cuánto tarda en los ojos de Dios, y de acuerdo a lo que Dios dice? Porque eso de la disciplina, pues realmente lo ponemos nosotros, pero en sí, en la Escritura, ¿cuánto tarda la restauración de un hombre? El tiempo que tarde para confesar su pecado. Exacto. Al instante o porque cuando David, mientras estuvo, él dice, mis huesos se consumían, ¿verdad? Pero cuando confesó su pecado, ahora, es verdad que tiene un arrepentimiento genuino, interno en el corazón, ¿verdad? Y ese arrepentimiento genuino fue como una vez el pastor Rafa dijo, ya no quiero volver a hacer eso. Ese es un arrepentimiento genuino. Realmente detesto esto que hice, porque sabes que ofendiste al Señor, ¿verdad? Pero David, después de que había pecado y después de que se había arrepentido, dice, yo contaré, ¿verdad?, de tu misericordia, yo contaré de tu gracia a los pecadores.
Entonces, siempre cada uno conoce su vida pasada, ¿verdad? Aunque Dios ya se olvidó de ella. Pero cada uno pasa por diferentes etapas, pero es para eso, es para que podamos testificar de la misericordia, de la gracia de Dios y no quedarnos ahí, no, seguir adelante, levantarnos y caminar, ¿entiendes? Eso es lo más importante, ¿no? Independientemente de cualquier situación, eso vino a hacer mejor a David. Y sabe qué dice la escritura, y es interesante porque después cuando usted sigue leyendo, le dice, parece que es a Salomón que le dice Dios, no hubo ninguno como tu padre David. Y yo me pregunto, bueno, ¿Dios no sabe las escrituras o qué pasó? Pero la razón es que para Dios, en el momento que David confesó sus pecados, se olvidó. Quizás los hombres lo estaban señalando todavía, pero para Dios eso se había acabado. Por eso dice, no hay ninguno como tu padre David. Claro, ¿por qué? Porque confesó sus pecados. Entonces, y eso es lo importante en nosotros también, ¿verdad? Amén. A ver, ¿alguien más? Pastor. Sí, el tema, el título es bueno, es llamativo. ¿Cómo es? El hombre representante de Dios en la tierra. El hombre representante De Dios en la tierra. Y la única manera, como sea el pastor, ¿verdad?, para que realmente seamos representantes, es volver al diseño. Sí, No hay otra manera. En nuestra condición, mientras estemos gobernados por la carne, en esa manera no estamos representando más que Adán al pecado, ¿verdad? Pero cuando nos sometemos al Espíritu de Dios, entonces sí ocurre eso. Y entonces la tarea es eso, caminar en el Espíritu, ¿verdad?, buscar las cosas de arriba, morir a las cosas de la carne. Por ejemplo, hay un texto en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Y yo sé que esta primera parte pues siempre se menciona mucho, ¿verdad?, en el verso 11, y nos gusta mucho a los cristianos, ¿verdad?, cuando oímos esto. Versículo 9, perdón, 1 Pedro 2, 9. Viene hablando el contexto anteriormente, ¿verdad?, de que los que no creyeron tropezaron en la palabra, que fueron desobedientes. 1 Pedro 2. Pero cuando llega al verso 9, el apóstol Pedro dice, más vosotros, o sea, los que no creen a la palabra, ¿verdad?, es un grupo, pero ustedes, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y eso solamente a través de la obra de Cristo, pero no es por nuestros méritos. Así es. Pueblo adquirido por Dios, y dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de Él, no de nosotros, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la única manera que nosotros vamos a poder representar a Dios aquí en la tierra y mostrar esas virtudes es a través de someternos a la obra del Espíritu Santo, muriendo a la carne, ¿verdad? Sí. De hecho, más arriba, desde el versículo 1, comienza Pablo diciendo, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas distracciones, y desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, esa salvación se va adquiriendo a través de ese crecimiento, ¿verdad? Nos va salvando de nuestras malas obras, nuestra mala conducta. En otras palabras, el viejo hombre va muriendo. Sí. Y la única manera es eso. Las dos, creo que las dos asignaciones, lo que leía anteriormente el pastor, ¿verdad?, que dice el apóstol, que debemos de despojarnos, ¿verdad?, o desvestirnos, despojarnos del viejo hombre para poder vestirnos de nuevo. Y sí podemos. Anteriormente nuestra fuerza no podíamos hacer nada de eso, pero ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para poder despojarnos del viejo hombre y llenarnos de Dios, ¿verdad? Eso viene siendo lo mismo de hacer de nuevo, ¿no? Sí. Como despojarnos de... Sí, despojarse del viejo hombre, sí, porque Pablo ya le está hablando a la iglesia ya, ¿verdad? Y lo que le está tratando de decir es que
hay cuenta que es como una ropa sucia. La naturaleza pecaminosa de Adán, que es como algo sucio, algo corrompido. Bueno, hay que sacar eso. Eso no se podía sacar antes de que tú tuvieras el Espíritu de Dios, pero hoy tienes el Espíritu de Dios. Pero dice, y vestidos del nuevo hombre. Entonces habla de tomar esa nueva identidad, esa nueva naturaleza que tenemos, ¿verdad? Y tomar ese estilo de vida en Cristo que tiene que ser diferente al que antes llevábamos nosotros. Y eso solamente por la vida del Señor. O sea, eso es producto del nacimiento. Como una obra de la regeneración, podemos hacer eso. Podemos vestirnos de ese nuevo hombre, ¿verdad? Eso viene a partir de ese nuevo nacimiento. Debemos, ¿verdad? Podemos y debemos hacer claro, eso. Porque es la única manera como vamos a poder ir creciendo y vamos a poder ir madurando y despojándonos del viejo. Sí, la obediencia y someternos ahí, claro. Y fíjate, pastor, que es interesante e importante esto, ¿verdad? Porque se ve un atraso, pareciese, ¿verdad? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, en que a veces no se valora esa obra de la que vienes hablando tú, que nomás nos quedamos con la obra que hizo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, pero no la obra que está haciendo ahora, hoy. Entonces eso es demasiado importante. Y hay mucho, ¿verdad?, que dicen, no, pues Cristo vino, murió, pagó el pecado del mundo. Sí, pero hay que orar o doblar rodillas y pedirle al Señor, ok, Él hizo eso, ahora ¿qué me toca hacer? Lo que se está hablando. Sí. Yo creo que es muy importante entender, ¿verdad? La obra externa de Cristo y la obra interna. La obra externa, ¿qué hizo? ¿Para qué sirvió la obra externa de Cristo? Bueno, no había un sacrificio que pudiese ayudar al hombre para acercarse a Dios. Solamente el único sacrificio aceptado por el Padre fue el sacrificio que Cristo hizo. Dice que perdonó nuestros pecados, ¿verdad? A través de ese sacrificio es que perdonó el pecado del hombre, ¿verdad? Pero eso quiere decir que nosotros también hay que arrepentirnos. Pero eso sería imposible si no sucediera con la otra parte de la obra interna. Exacto. Si Cristo no hubiese resucitado, solamente hubiese muerto, hubiera sido un excelente sacrificio, un sacrificio muy bueno, pero no hubiéramos tenido el poder del Espíritu de Dios que necesitamos para que podamos ser limpiados internamente en nuestro corazón. Entonces cuando esa parte que Horacio estaba diciendo, que a veces solamente hablamos del sacrificio de Cristo, asumimos, ¿verdad?, que como Cristo murió por nosotros en la cruz, ya no tenemos pecado. Pero eso no es verdad. Entonces, ¿para qué envió su Espíritu? Exacto. ¿Para qué tuvo que resucitar? Por eso, para limpiarnos de esa maldad que hay todavía en nuestra alma. Entonces, gloria a Dios por ese sacrificio, porque ese sacrificio abrió una puerta para que los hombres puedan venir. Ahora se pueden acercar a Dios. Se abrió un camino. Pero una vez venimos al Señor, esa obra interna de Dios comienza un proceso que se llama el proceso de santificación o de transformación. Entonces eso hubiese sido imposible. Y regularmente, si usted escucha mucho, en la iglesia se ha hablado mucho acerca de la primera obra, la obra externa. Y no es que se le quite el valor, no, jamás. Al contrario, no, jamás, al contrario, ¿verdad? Pero hay que estar muy conscientes. Para nosotros la iglesia hay que estar muy conscientes. Por ejemplo, también a veces la iglesia habla mucho de la venida física del Señor, ¿verdad?, al final en el juicio. Pero, oiga, ignoramos la venida del Espíritu, ignoramos la venida del Señor que está allá, como Espíritu vivificante dentro de nosotros. Entonces queremos irnos, pero hermano, todo desordenado por dentro. No, la venida de Cristo, la venida del Espíritu de Cristo en nosotros es para transformarnos, para cambiarnos, ¿entiendes? Entonces yo creo que esa parte hay que reconocer y hay que pedir al Señor que, si no entendemos eso, Señor, ayúdame a entender la importancia de esta obra. Yo digo que yo antes me gustaba mucho hablar de la segunda venida, hace mucho tiempo, mucho me gustaba hablar, pero una vez fui confrontado con eso, ¿verdad? Fui confrontado. Bueno, sí, pues quieres que venga, pero ¿cómo está tu vida? Entonces, si uno es honesto, todo desordenado. Imagínense si viniera al juicio. Además, si estás esperando la venida
¿cómo vas a ser cambiado? Si ya está en ti, tú ya eres- Exacto. ya- ¿Sabe cuál es el sentir que yo encontré cuando se hacía mucho énfasis en eso? Es como el querer escapar. Sí, sí. No esperaba al Señor ni aún por una recompensa, sino por escapar por este sistema, ¿no? Del pecado y todo. Pero realmente Cristo dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes, En vosotros, sí. en vosotros, o sea, dentro. Y ese es el objetivo del sacrificio de Cristo. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, ¿cómo te manifestarás A a nosotros. nosotros? O sea, y no al mundo, claro, porque en el momento no estaban entendiendo que Él iba a venir ahora en espíritu, En espíritu, ¿sabes? para morar en nosotros. Y la razón es para eso, para conformarnos a la imagen del diseño de Dios, como Dios creó a Adán y Eva desde el inicio, para que su plan y su desarrollo, una frase que me gustó que mencionó al principio el pastor, ¿verdad? que el diseño de Dios en el hombre no se perdió completamente, o sea, no se destruyó, fue la palabra, sino se corrompió, Sí. ¿verdad? Se corrompió, pero no se destruyó. Entonces, cuando Cristo viene a restaurar la imagen de Dios en el hombre, es para eso, porque el plan y propósito de Dios desde el inicio es que la tierra fuera llena de la gloria de Dios, Sí. del conocimiento de Dios, y es a través ahora de la iglesia, de nosotros. Entonces, esa es la tarea, ¿verdad? Yo también creo que a veces uno de nuestros errores, y yo lo digo por mí, era que, o sea, tenía la información, por eso del Espíritu Santo que moraba en mí, ¿verdad? Pero era información. Pero de verdad, cada día no puedo decir que lo entiendo todo, ni tengo, ¿sabes? Una quizá total experiencia del Espíritu de Dios, pero sí tengo la experiencia en mi medida de una realidad de esa vida. Y eso es muy lindo, hermano, porque una cosa cuando tú tienes la información, la diferencia entre cuando tú tienes información es que sí, conoces, pero no vives eso. O sea, tienes la información, pero no estás viviendo esa vida. Cuando tienes la información, por ejemplo, de la vida del Espíritu, ¿verdad? Puedes recitar los textos, pero realmente te está guiando. Realmente estamos viviendo eso que dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, realmente está fluyendo eso, estamos experimentando eso, ¿entiendes? Y la verdad, pues no era así. Entonces, allí es donde uno tiene que humillarse al Señor. Señor, la verdad, yo tengo mucha información, he tenido información, pero yo quiero vivir esto. La razón del por qué fue escrito en las Escrituras, o por qué fue descrito ahí en las Escrituras, es para que esa fuera nuestra experiencia. ¿Entiendes? O sea, no solamente es saber por las Escrituras que el Espíritu quiere guiarnos, no, es que eso debe ser una experiencia en nosotros, de que Él nos guíe. ¿Entiendes? De que Él nos guíe. Y fíjate que tan importante es esto, ¿verdad? Porque en esas pequeñas cosas que ¿verdad? Comenzamos al principio, ¿verdad? En esas pequeñas cosas que pareciesen que son humanas, no son espirituales, porque cuando ya está en Cristo uno, ¿verdad? Todo lo que es uno llamado a hacer o a representar es la vida que está en nosotros. Entonces, me ministraba ahorita lo que estaban hablando ellos, ¿verdad? Acerca de que dijo el pastor acerca de en 1 de Corintios capítulo 5, 45, donde dijo fue el primer hombre, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, es importante ahí cuando uno se empieza a analizar, son cuestiones, ¿verdad? Que uno tiene que sacar esto, ¿verdad? Y de decir, entonces, a Jesús estando en la condición de hombre, ¿qué tuvo que pasar para ser formado, para ser maduro en la obediencia? Entonces, si Él fue nuestro ejemplo, ¿verdad? Por lo que padeció, aprende ahorita, ¿verdad? Acerca de eso. Realmente sí es, mira, tranquilo, los que apenas estamos comenzando y nos vamos guiando a través de estas pequeñas cosas. Y el pastor, he aprendido mucho de eso. Esas pequeñas cosas que pareciesen que no, esas son. Por ejemplo, gloria a Dios, me da gusto por mi hermano Lacho. Ayer le hablaba, ¿verdad? De esta reunión. Y dentro de él, yo sé que como humano digo, pues voy a ver, hermano,
Pero mira cómo Dios, esas pequeñas cosas, hermano Lacho, aquí está. No lo deje tranquilo el Señor. Parece. Sí, pero hay algo también que me gustaría agregar esto de, yo creo que cuando realmente nos sometemos y hacemos nuestro pacto ante Dios y queremos seguir a Dios, ahí es donde realmente viene nuestra prueba difícil, donde Satanás es donde quiere, como dice, no, él busca a los que se le van, no a los que están con él, ¿verdad? Entonces yo digo que a veces yo platico mucho con mi esposa, porque mi esposa también lee mucho en la Biblia, y yo soy más de escuchar videos, ustedes más de leer, yo soy poco de leer, pero siempre leo si quieren, ¿no? Entonces a veces llegamos a conversar cosas que están en la Biblia, pero no tenemos ningún problema en ese aspecto, ¿no? Pero analizamos a veces el punto de lo que realmente estamos pasando, el punto de que la gente pasa, de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Todas esas cosas. Yo digo, bueno, yo creo que lo primero que tiene que ser es, como dice, nosotros tenemos que formar un círculo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque el enemigo nunca va a dejar de molestar, porque siempre va a querer atacar a los que realmente están haciendo lo que está haciendo. Jesús, siendo Jesús, fue atacado cuántas veces por el diablo, como no nosotros que sabemos que estamos ahí. Entonces, porque nosotros conocemos nuestra ley, tanto el diablo conoce la debilidad de uno, ¿sí? Y la forma que nos podemos nosotros es rodearnos de un círculo espiritual para que el enemigo no, como dice, si tú en la vida mismo dices, si tú aguantas esa tentación que tú quieres hacer del mal, el diablo se va, él te va a seguir atacando, te va a volver otra vez, pero nunca va a dejar de tenerte paz. Pero si tenemos a Cristo, si tenemos al Espíritu, y creo que por eso Dios, como digo, yo a veces digo, Dios pensó en todos. No necesitamos médico de nada, él pensó en medicina, porque la Biblia dice todo, hasta lo que tú puedes tomar para esto, o sea, en todo le digo yo, ¿no? Y digo que qué grande fue Dios, qué grande es Dios, y como todavía, pero también sabemos que su misericordia es grande, pero también un tiempo debido eso se va a acabar, y ya no va a haber esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Y bueno, no sé si hay algo más que quieran aportar. Creo que si no, paramos ahí. Marquitos. Bueno, damos gracias al Señor. ¿Qué les parece? Pastor, oremos y oramos por los alimentos. Sí, Señor. Gracias. Padre, te bendecimos, Señor, por este momento, por esta comunión de tu Espíritu, Señor, por este momento de la palabra, Señor, que a cada uno en diferente medida en nuestro corazón nos ayuda. Esta palabra implantada, Señor, que tu Espíritu Santo la haga germinar, la haga crecer, para que podamos ser formados cada vez más. Porque este es el plan y propósito verdadero, Señor. Que el tiempo que estemos aquí en esta tierra, seamos realmente los representantes tuyos, los verdaderos testigos, los verdaderos, Señor, que han recibido la vida tuya, y que la gente afuera, los compañeros de trabajo, la familia, la gente pueda realmente no oír nuestras palabras, sino ver la vida que hay en nosotros, que es una vida gloriosa, que es una vida de viva, de tal manera que cuando tú trates con ellos puedan ver, ellos puedan saber que hay una vida gloriosa, aparte, separada de la que ellos conocen. Por eso te damos gracias, porque nos sentimos privilegiados de poder disfrutar de tu misericordia en esta vida. En nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido atender a esta reunión. Bendice los que no han podido estar hoy aquí, Señor. Gracias también por este hogar, Señor, por la familia, Señor, hermano Walter, Señor. Bendice, Señor, su esposa, Señor, sus hijos, su familia en general. Gracias de paz. Damos gracias también por estos alimentos. Vamos a disfrutar en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén.